En el programa de hoy, asesinan a 2 sacerdotes jesuitas en México. Obispos de Colombia piden a Gustavo Petro gobernar con la sabiduría de Dios. El Papa Francisco pide no olvidar a los cristianos perseguidos en Siria. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el noticiero de hoy con una lamentable noticia. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús, conocidos popularmente como jesuitas, denunció el asesinato de 2 de sus sacerdotes, el padre Javier Campos Morales y el padre Joaquín César Mora Salazar. En un comunicado publicado hoy, los jesuitas señalan que el asesinato ocurrió el lunes 20 de junio dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Como se indica, los sacerdotes fueron asesinados en el contexto de violencia que vive este país, luego de intentar defender a un hombre que buscaba refugio en el templo y que era perseguido por una persona armada. De acuerdo al diario El Sol de México, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el ataque se perpetró alrededor de las 6 de la tarde. El asesino también mató al hombre que perseguía. Oremos por la crisis social en México, por las almas de los fallecidos para que puedan llegar pronto a la presencia de Dios y por la conversión de aquellos que ven la violencia como una opción y dejan un rastro de muerte a su paso. En otras informaciones, el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, expresó su deseo de que el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, tengan la sabiduría de Dios para conducir el destino de Colombia. Escuchemos su mensaje a los colombianos y al mundo entero. Hemos terminado esta jornada electoral y quiero saludar a todas las familias de Colombia, a todo el pueblo colombiano. Reconocer que hemos hecho un esfuerzo democrático mostrando la responsabilidad y la madurez y el amor por Colombia. Ciertamente hay muchas cosas para corregir en una campaña como la que acabamos de vivir. Hemos tenido aprendizajes y cosas que no se deben repetir. Pero también es importante que miremos el futuro, el presente y el futuro de Colombia. Sigamos luchando, trabajando por la vida, por la paz, por el desarrollo humano integral. Al presidente electo, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, les auguramos, todos los colombianos y nosotros como iglesia, los mejores éxitos, que tengan la sabiduría de Dios para conducir los destinos de la historia de Colombia. Y de parte de la Iglesia, dispuestos a seguir trabajando, a seguir luchando por la paz, por la reconciliación y por la fraternidad de todos los colombianos. En otras informaciones, un organismo provida en Italia señaló que el primer suicidio asistido en el país es una derrota dramática del Estado. Hace unos días, la asociación italiana llamada Provida y Familia dio a conocer una declaración en la que señaló que la tarea del Estado es sostener la vida y su dignidad, aliviando las penas de quien sufre y no limitarse a poner fin al sufrimiento. Esto tras la reciente muerte de Federico Carboni, un tetrapléjico de 44 años y paralizado desde hace 12, quien se ha convertido en el primer italiano en someterse al suicidio asistido desde su domicilio en Italia. En ese sentido, el organismo Provida afirmó que la muerte de Federico Carboni es una gran derrota para el Estado y un hecho de gran tristeza, pero también una pérdida en la que debemos reflexionar. La muerte de Carboni, conocido hasta ahora solo como Mario por motivos de privacidad, se sustenta legalmente en una sentencia del Tribunal Constitucional Italiano de 2019, según la cual algunas formas de eutanasia son no punibles. En el juicio se exoneró a Marco Cappato, procesado por haber acompañado a Suiza a otro paciente tetrapléjico a morir y quien también estuvo presente durante el fallecimiento de Carboni en Italia. En este contexto fue la asociación italiana Luca Coscioni, que promueve la legalización de la eutanasia, la que confirmó el fallecimiento de Federico. De esta manera, la Asociación Italiana Provida y Familia indicó que el Estado no ha hecho todo lo que podía y debió evitar este trágico suceso, dadas las enormes carencias socioasistenciales que afligen a las familias con enfermos a cargo y la total insuficiencia de financiamiento en el sistema de cuidados paliativos que podría ayudar a enfermos como Federico Carboni para que sigan viviendo con dignidad.
Pasamos a noticias del Vaticano, donde el Papa Francisco recibió en audiencia a los obispos del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Melquita y manifestó su preocupación por la supervivencia de los cristianos en Oriente Medio, en especial en Siria. Durante su discurso, el Papa Francisco habló de la situación en Siria. El conflicto del país inició tras una masiva manifestación en la capital, Damasco, contra el gobierno, la cual desencadenó en una guerra civil que se internacionalizó y sigue dejando de saldo la muerte de muchas personas hasta la actualidad. Las tragedias de los últimos meses, que tristemente nos obligan a volver la mirada hacia Europa del Este, no deben hacernos olvidar lo que ocurre en vuestra tierra desde hace 12 años. Asimismo, el Santo Padre recordó también la vigilia de oración por la paz en Siria, realizada el primer año de su pontificado, y lamentó los miles de muertos, heridos y millones de refugiados dentro y fuera del país. No podemos permitir que se apague ni la última chispa de esperanza de los ojos y corazones de los jóvenes y las familias. Y por tanto renuevo mi llamado a todos los que tienen responsabilidad, tanto dentro del país como en la comunidad internacional, para que se alcance una solución equitativa y justa a la tragedia de Siria. Al drama de la Siria. El Papa Francisco también está preocupado por la supervivencia de los cristianos perseguidos. Señaló que los obispos se enfrentan ante un reto eclesial, pero también cultural y social, no exento de dificultades y obstáculos. Los exhortó a hacer resplandecer el rostro de la Iglesia que Cristo compró con su sangre, apartando las divisiones. Por otro lado, el Papa Francisco bromeó al recibir un peculiar regalo en su audiencia con los obispos de Brasil. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco recibió un grupo de obispos de Brasil en visita ad limina en el Vaticano. En el encuentro con los prelados, uno de ellos le entregó el sombrero con plumas que le trajeron de regalo al Santo Padre. El pontífice bromeó al recibirlo. Es una mitra. As mulheres fizeram, é uma mitra para o senhor. Imaginan si aparezco en San Pedro con él. La mitra es el sombrero que usan los obispos en las celebraciones litúrgicas sobre el solideo, el pequeño sombrero morado que los prelados suelen usar como distintivo. En sus palabras a los obispos de las conferencias regionales Noroeste y Norte 1 de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el Santo Padre los instó a escuchar a los pueblos indígenas y a las comunidades de base. El Papa Francisco también dijo que el Espíritu Santo obra a través de los pobres de la Iglesia y que los obispos presentes se encuentran en la frontera junto a ellos, donde el Santo Padre quisiera estar. Y nos vamos de inmediato hasta Costa Rica con Anastasia Telles, quien nos tiene noticias del aniversario de la Universidad Católica en ese país, que contó con la participación del secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles desde Costa Rica. Nos encontramos en la Universidad Católica de Costa Rica, institución fundada hace 30 años por la Conferencia Episcopal de nuestro país. Bajo la dirección del Dr. Fernando Sánchez, rector actual de la universidad y ex embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, se llevan a cabo las celebraciones del 30º aniversario. La inauguración de esta celebración iniciará con la visita del secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, quien bendecirá las instalaciones recientemente remodeladas, impartiendo la Lectio Inauguralis con el tema El Estado laico y la libertad religiosa. Dentro de la agenda de Monseñor Gallagher también se encuentra acudir al Santuario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica, donde compartirá la Santa Eucaristía con los obispos costarricenses.
Y continuando ahora con noticias desde la diócesis de Pérez Celedón, a los sacerdotes que se han retirado o que tienen alguna condición de salud que les impide estar en una parroquia, los acoge la Casa Jesús el Buen Pastor. Y es que tras entregarse a diversas comunidades y llegar el momento de su retiro, muchos miembros del clero no tienen familiares que los reciban. Con esto en mente, se fundó la Casa Sacerdotal Jesús Buen Pastor hace 5 años, donde se reciben sacerdotes con condiciones de salud que les impiden ejercer en una parroquia. Con cariño, el personal de la Casa Sacerdotal cuida a cada uno de sus miembros, recordando que ellos dedicaron su vida con amor al servicio de todos nosotros, el pueblo de Dios. Con la colecta del Buen Pastor que realizan todas las parroquias, así como el aporte de la curia y la donación de fieles laicos, se logra sostener esta importante obra ubicada en la zona sur de Costa Rica. Y finalizamos desde la diócesis de Limón, en el marco de la celebración del 7º aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Javier Román Arias, se colocó la primera piedra inaugural del Centro Pastoral Diocesano. Y es que este centro, cuyo nombre es Monseñor Alfonso Coto Monje, se encuentra en medio de la vegetación exuberante y ríos de la provincia de Limón, en la zona de Pocosí. El lugar contará con apartamentos para los sacerdotes que deseen disfrutar de las bellezas de la zona. Además, se asegurarán las condiciones para realizar campamentos, retiros y convivencias. A la actividad de inauguración del centro asistieron sacerdotes y laicos, miembros de la comisión que lleva a cabo el proyecto, así como el diputado Jason Valverde y la vicealcaldesa de la zona. Bueno, amigos, y con esto hemos llegado al final de la información desde Costa Rica. Nos despedimos y felicitamos a la Universidad Católica de Costa Rica en su 30 aniversario, formando mejores personas y mejores profesionales. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en España, amigos, de Nuevo Diácono lo celebran con euforia. Además, Lightyear sufre grave derrota en fin de semana de estreno. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. En Madrid, España, se ordenaron 14 nuevos diáconos, entre ellos Lucas Zacarías Sotelo, quien fue recibido con una calurosa celebración por parte de un grupo de jóvenes, la cual fue grabada y se viralizó en TikTok. La celebración de un alegre grupo de jóvenes con su amigo recién ordenado diácono en España se hizo viral en TikTok. El sábado 18 de junio, el arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, ordenó 14 nuevos diáconos, entre ellos el argentino Lucas Zacarías Sotelo. La ordenación se celebró en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, que estuvo totalmente llena y a la que asistieron varios obispos y rectores de los seminarios donde se formaron los nuevos diáconos. En un video compartido en TikTok por Sergio Montón y que tiene más de 8,000 me gusta, se muestra la celebración por la ordenación de Lucas Zacarías. En el video se ve a Lucas acercándose al grupo para ser lanzado al aire en medio de gritos de alegría. Lucas Zacarías Sotelo pertenece al Instituto Secular Servi Trinitatis. Como seminarista ha servido en distintas actividades con la Acción Católica Argentina y en algunas obras apostólicas como las llamadas colonias Beato Seferino con niños y jóvenes. En la homilía de la Santa Misa, el cardenal Osoro dijo a los nuevos diáconos que hoy más que nunca se necesitan en medio del mundo hombres con la capacidad que nos da Jesucristo de servir a los demás. En otros ámbitos, el Papa Francisco nombró a Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, como nuevo arzobispo de Valladolid. ¿Qué sentís hoy especialmente?
El Papa Francisco nombró a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, como nuevo arzobispo de Valladolid. De esta manera, Monseñor Argüello sucede en el cargo al cardenal Ricardo Blázquez, de 80 años, cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre por haber superado los 75 años, edad de retiro para los obispos en la Iglesia Católica. Enhorabuena, querido señor obispo y amigo Luis. Recibe mi cordial felicitación. Me alegro de que la archidiócesis reciba un nuevo arzobispo y de que el Papa te haya nombrado a ti. Pedimos al Señor que te ilumine, fortalezca y acompañe en la nueva misión que te ha sido confiada. En efecto, la toma de posesión de Monseñor Argüello como arzobispo de Valladolid se realizará el próximo 30 de julio en la catedral local. He pensado posibles reacciones a este nombramiento. Algunos diréis, qué bien, ya nos conocemos y podemos continuar juntos. Otros, qué pena. Precisamos un revulsivo, una novedad ante tantos desafíos, pero un obispo de la propia diócesis puede tener condicionamientos en la experiencia vivida, en decisiones tomadas o en afectos o desafectos personales. Otros quizás podáis decir, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Le pido ahora al Señor que potencie lo bueno que hemos compartido, que perdone y restaure las heridas provocadas y que me regale la luz y fortaleza de su Espíritu. Veni lumen cordium. En otras informaciones, el Papa Francisco enfatizó que Jesús y Buda entendieron la necesidad de superar el egoísmo. Esto lo dijo en una audiencia con un grupo de budistas. Es importante entender que para Buda, el objetivo de la vida es superar el sufrimiento. Y él considera que todo deseo humano, indiferentemente de cuál sea su objeto, genera sufrimiento y por lo tanto debe ser suprimido de modo que el ser humano desaparezca junto con sus deseos y se aniquile. Por supuesto, en ese aspecto no hay ninguna concordancia con el cristianismo y el budismo. A lo que el Papa seguramente se refiere es al hecho de que Buda quería anunciar este mensaje de la necesidad de suprimir deseos para la aniquilación de la persona, dado que no hay un sentido para la vida humana según los budistas. Por supuesto, para el cristiano el sentido es el amor de la caridad que transforma nuestra relación con Dios y con todos los hombres. Veamos. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación de budistas de Tailandia, conformada por 33 monjes budistas, 60 budistas laicos y algunos representantes católicos de la iglesia de dicho país. En la reunión, el Santo Padre hizo una reflexión sobre los valores comunes con los cristianos y se refirió a las enseñanzas de Buda y Jesús. El sumo pontífice indicó que en un momento en que la familia humana y el planeta afrontan múltiples amenazas, un diálogo amigable y una estrecha colaboración son todavía más necesarios. De todas partes escuchamos el grito de una humanidad herida y de una tierra lacerada. Buda y Jesús han comprendido la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. En este contexto, el Papa Francisco señaló que el Dhammapada, escrito sagrado budista, resume las enseñanzas de Buda, que son evitar el mal, cultivar el bien y purificar la propia mente, mientras que Jesús dice a sus discípulos, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, así ámense entre unos y otros. En ese sentido dijo que es nuestra tarea hoy guiar a los fieles hacia un sentido más vivo de la verdad, que somos todos hermanos. Es nuestra tarea hoy guiar a nuestros respectivos fieles hacia un sentido más vivo de la verdad, que somos todos hermanos y hermanas. Eso comporta que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad para todos los seres humanos, especialmente por los pobres y los marginados. Finalmente, el Santo Padre recordó algunos encuentros, entre ellos uno con la delegación tailandesa en mayo de 2018 en el Vaticano y su viaje a Tailandia en noviembre de 2019. En otras noticias, a pesar de lo esperado y en medio de las controversias, Lightyear, la nueva cinta de Pixar que presenta ideología de género, está siendo al parecer un fracaso de taquilla en la primera semana de su estreno. Veamos.
Tras 2 años y medio sin una película de Disney Pixar en los cines, el estreno de Lightyear, un spin-off de Toy Story, fue uno de los más decepcionantes para la compañía en varios años. El fracaso se produjo después de la controversia sobre la decisión de Disney de incluir un beso entre una pareja de lesbianas en la película. Lightyear, que contó con un presupuesto de $200 millones, se estrenó el 17 de junio en 4.255 cines en Estados Unidos y en 43 mercados en el extranjero. Sin embargo, 14 países de mayoría musulmana prohibieron que la película se exhibiera en sus cines por el beso lésbico. Además, es poco probable que el spin-off se estrene en China, que se convirtió en la taquilla más grande del mundo desde 2021. De acuerdo al sitio web Deadline, Lightyear recaudó $51 millones en Estados Unidos en los 3 primeros días de estreno, número muy bajo considerando que las proyecciones apuntaban entre $70 a $100 millones en su primer fin de semana. Asimismo, en su inicio global, obtuvo $85.6 millones frente a la estimación máxima de $135 millones. Dado que esta propiedad intelectual se construyó sobre la base de la marca Toy Story, se esperaba mucho más. El spin-off de Toy Story arrancó en segundo lugar por detrás de Jurassic World Dominion, que alcanzó los $57 millones en su segunda semana de estreno. Lightyear ha sido centro de polémica desde hace varios meses antes de su estreno, ya que se había advertido del contenido que avala una relación lésbica. Muchos padres de familia, así como líderes y asociaciones pro familia, han rechazado la película y anunciaron que no llevarían a sus hijos a verla. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó recientemente un video con las cifras de toda la ayuda que han brindado durante el 2021 con las donaciones recibidas. Veamos. 347.000 benefactores en el mundo, 5.298 proyectos pastorales y de emergencia para la Iglesia necesitada y perseguida, 1.181 diócesis ayudadas en 132 países, más de 133 millones de euros de recaudación. Gracias, porque con tu donativo a Ayuda a la Iglesia Necesitada has dado de comer y beber a los que tienen hambre material y sed de Dios. Has sembrado el perdón y la reconciliación en comunidades castigadas por la violencia. Has permitido la salud de alma y cuerpo a enfermos, presos y necesitados. Has proporcionado posada y esperanza a miles de refugiados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En 2021 hemos podido ayudar a 52.879 sacerdotes, 18.473 religiosas, 13.381 seminaristas, 37.745 catequistas y agentes de pastoral, y a miles y miles de cristianos que han recibido, a través de nuestros benefactores, la misericordia de Dios. Gracias, muchas gracias por hacer obras de misericordia con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora les contamos que hace unos días, en el marco del mes del Sagrado Corazón de Jesús, se estrenó la película El Poder del Amor, en la que se resalta esta importante devoción de la Iglesia Católica y la Eucaristía. Vamos a ver el tráiler para conocer más sobre este film. La Santa Misa es primeramente un sacrificio y luego también un banquete, más primeramente un sacrificio. La Santa Misa es el sacrificio redentor de Cristo.
repetido 1000 veces, siempre el mismo sacrificio, pero hecho actual cada vez para nosotros, para los que están presentes en el sacrificio. También es otra muestra del amor infinito que Jesús nos tiene, porque Él con su sacrificio nos redimió y listo, podría haber dicho, bueno, ya está, acá paro, pero no. La misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, es volver a rememorar aquel episodio que fue la apertura del cielo para nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.